Hola, buenas noches. Estamos aquí en uno de nuestros paneles del evento de Foro de Experiencias en América Latina, Sociedad Rural y Pospandemia. Hoy es nuestro quinto día, nuestro último día, y este es uno de los últimos paneles que vamos a tener antes de ir a la sesión de consenso, que va a tener como resultado una carta de acuerdo entre todos los que participamos durante esta semana en este interesante foro. Este panel va a hablar sobre el liderazgo y juvenil rural, un tema muy actual y muy importante para los espacios rurales. Son los jóvenes los que sabemos que van a tener la batuta, a tener el comando, a buscar los cambios para esa transformación de los espacios rurales que todos estamos buscando. Y hoy están con nosotros aquí Emanuel Quiroga Rendón, que es la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las Juventudes Rurales de Costa Rica y Colombia. Es una red en alianza Costa Rica y Colombia. Está Diana Marcela Ponce de León, Marcelita, que ya está en una organización que se llama Generando, un proyecto que se llama Generando Espacios Formativos y de Discusión dirigidos a Juventud Rural y Urbana del Perú. Y tenemos a Julio da Silveira Moreira, que es del Núcleo de Apoyo a los Pueblos de la Tierra, o Povos da Terra del Brasil. Es un panel muy rico, Colombia, Perú y Brasil. Con seguridad vamos a aprender mucho en este intercambio. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos y después vamos a dar un espacio para las preguntas de las personas que nos están asistiendo. Hola, Narné Vide, él es colombiana y ya está aquí en primera fila asistiendo a ustedes. Entonces, sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a darle la palabra entonces a Emanuel Quiroga. Emanuel, por favor. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a esta invitación a este evento propiciado por Misión Rural. Vamos para visibilizar y articular un montón de procesos en distintos territorios rurales de América Latina. Entonces cobra mucha vigencia de cara a la situación que hemos vivido por causa de esta pandemia. Entonces, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Emanuel Quiroga, yo soy sociólogo de la Universidad de Rosario, Bogotá, maestría en estudios sociales de esa misma universidad, apasionado por los temas de jóvenes rurales y hago parte de una organización que se llama la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las Juventudes Rurales. Antes como de empezar a hablar un poco, pues me gustaría como mencionar que es muy importante estos ejercicios que estamos haciendo en este momento, porque a veces cuando estamos trabajando en nuestras regiones o en nuestros procesos, pensamos como, venga, ¿quién podría estar trabajando esto? Como que uno siempre está metido en sus temas, en sus cosas, pero espacios de intercambio como el que ha ocurrido con este evento me parece que generan este intercambio de experiencias, permite generar redes, generar alianzas y pues en el marco del proceso del cual he venido haciendo parte es supremamente importante y más cuando vemos que a veces ese interés, ese ímpetu que nosotros tenemos cuando queremos hacer alguna propuesta colectiva se ve como muy encajonada por de pronto nuestra afiliación institucional, porque de pronto al jefe no le interesa el tema que nos gusta o porque de pronto no hace parte de las agendas locales o nacionales. Entonces, es muy importante generar estos procesos de trabajo y de intercambio. Ahora, ¿por qué surge este trabajo de la red y por qué surge el interés de trabajar con juventudes rurales? O sea, empecemos por el hecho de que las juventudes rurales, y ahorita estaba haciendo como la revisión de los documentos de trabajo de este encuentro, ha sido un actor poco visibilizado dentro de los procesos territoriales
de las zonas rurales en América Latina. Estamos hablando que hay unos 140 millones de jóvenes entre los 15 y los 29 años que están regados en nuestros países y aproximadamente 30 millones de ellos viven en zonas rurales. Entonces es una proporción nada despreciable de estos jóvenes que viven en zonas rurales. Pero si nosotros vemos todo lo que son la visibilidad en los medios de comunicación, en las políticas públicas, hay mucha presencia de juventudes urbanas, hacia dónde están dirigidas las acciones, hacia dónde está dirigido como la atención de, o puede ser de los aspectos positivos o el escándalo de ver a jóvenes haciendo tal o cual cosa en las calles. Entonces, frente a esta visibilidad que tienen las juventudes urbanas, cuando nosotros dirigimos la mirada hacia los jóvenes rurales, encontramos que existen unas dificultades, unas brechas que son necesario visibilizar, pero también existen unas oportunidades que también son necesarias tener en cuenta. ¿Qué pasa? Existen unas brechas persistentes entre el campo y la ciudad. Estamos hablando que en índices de pobreza, al menos en Colombia, los jóvenes rurales tienen 1.6 veces más de índice de pobreza que los jóvenes que viven en las ciudades. Entonces, tenemos esa dificultad. Tenemos también otra paradoja y es que tenemos jóvenes rurales cada vez más capacitados que tienen mayor formación que sus padres y sus abuelos, pero en sus zonas rurales no cuentan con oportunidades educativas o laborales para realizar sus proyectos de vida, sus proyectos productivos, sus proyectos organizativos. Hay mucha precariedad, mucha informalidad laboral. Hay unas visiones que someten a los jóvenes netamente a una visión productivista. Hace unos días hubo un debate bien interesante en el que la directora de una alta agencia del Estado colombiano mencionaba que no, ya los campesinos ya pensaban ser en empresarios, ya que ya no había conexión con la tierra, que ya no era necesaria para generar productividad en el campo. Y pues muchos jóvenes de muchas organizaciones salieron en protesta porque pues, no estaban de acuerdo con esas visiones netamente productivistas del campo. La idea es generar otras posibilidades, otras oportunidades, otras trayectorias de vida en el campo, pero lo que encontramos son políticas públicas, imaginarios y representaciones que ven al joven rural solamente como o mano de obra o como un sujeto que está ausente porque emigra hacia las medianas y grandes ciudades. Entonces, por eso la importancia primero del tema de juventudes rurales. Después de mencionado este contexto general, ahorita vamos pues como a explicar un poco más en qué consiste esta red. Pues resulta que hemos notado que en los últimos 10 años se han generado varios procesos organizativos juveniles en distintas partes de América Latina. Tenemos redes de juventudes rurales en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador. Son jóvenes que cada vez se van organizando más, van generando una masa crítica de procesos formativos, de participación y de incidencia. Pero ¿qué pasa? Las instituciones públicas y privadas han respondido de manera adecuada a esos retos y a esas demandas que han generado estas organizaciones juveniles. Entonces, cuando uno se encuentra con los procesos organizativos de jóvenes rurales, dicen, es que, ¿dónde está la oferta institucional? Pocas veces llega, no es armónica, está vista desde un sesgo productivista, como les mencionaba hace un rato. Entonces, ahí vemos que hay grandes dificultades para que las instituciones públicas y privadas, empresas, cooperativas, gremios económicos, universidades, ONG, puedan trabajar de manera conjunta para poder responder a esos desafíos que plantean las organizaciones juveniles en territorios rurales. Entonces, por esa necesidad, varias personas que hemos venido trabajando, digamos, en mi caso, mi punto de partida es la academia, es la investigación. Otros vienen desde el extensionismo,
otros vienen de procesos de emprendimiento y organizaciones juveniles como tal, empiezan a preguntarse, bueno, necesitamos articularnos, generar unas mayores capacidades institucionales que permitan, pues, dar un trámite a esas aspiraciones y esas trayectorias juveniles. Entonces, por todas estas cosas del azar, de este ir y venir entre eventos, intercambios, varias personas de varios países de América Latina, pues no solo Costa Rica y Colombia, sino personas de México, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Cuba, eh, hemos conformado esta red, la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las Juventudes Rurales. ¿Qué queremos con esta red? Queremos con esta red generar un ambiente, un ecosistema para poder intercambiar distintos tipos de recursos, no solamente recursos económicos, sino metodologías, experiencias, conocimientos, todos ellos orientados hacia visibilizar a los jóvenes rurales, potenciar sus capacidades orientados hacia el emprendimiento, pero también hacia la formación de tejido social comunitario. Y la importancia es que todas estas acciones interinstitucionales estén dirigidas para que el joven rural se convierta en un actor protagónico del campo. Entonces, a partir de ese proceso, digamos que hemos venido cocinando desde hace 2 años, pues hemos venido trabajando en lo que podría decirse a grosso modo 3 grandes ejes de trabajo. Primero, trabajo de formación y sensibilización entre distintos actores, entre nosotros y hacia otros actores que puede que no estén en la red. Esa importancia de sensibilizarlos sobre la importancia de los jóvenes rurales a través de procesos académicos, estudios de investigación de pregrado, de maestría, de doctorado, de integrantes de nuestra red, de estudios que permitan mostrar cuál es la riqueza que tenemos frente a los jóvenes rurales. Lo segundo, Emanuel, tienes 5 minutos. gracias. Los procesos de articulación en sí. Generar espacios de encuentro, de intercambio entre distintos miembros de la red, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, en donde tenemos conformados nodos y que tengan también incidencia a nivel local. Y aquí es donde viene el tercer eje de trabajo grueso, que es justamente el de incidencia en políticas, en programas y en proyectos. Si nosotros podemos generar ese proceso de incidencia, ojalá con un decreto, con una ley que pueda tener alcance nacional en cada uno de nuestros países, que pueda consolidar esa oferta institucional, sería magnífico. Pero creo que lo esencial, lo primordial va a ser fortalecer esos procesos de articulación entre instituciones públicas, privadas, universidades, ONGs a nivel local. Y a partir de eso, entonces, aquí es donde vienen como algunos de los trabajos realizados, algunos resultados. Entonces, como les comentaba, la red surge en el 2018. Tuvimos nuestro primer encuentro en Costa Rica, pues el presidente que ha movilizado en gran medida esta red, el profesor Rafael Mesén, que está allí en Costa Rica, ha tenido una experiencia exitosa de trabajo de redes a nivel de su país y pues fue como un gran promotor de esta red. Entonces ahí tuvimos nuestro primer encuentro. En México tuvimos un segundo encuentro el año 2019. También teníamos proyectado un evento internacional aquí en Colombia este año, pero pues por causa de toda esta situación sanitaria, pues no se pudo realizar. Entonces, además de estos encuentros internacionales, esta red ha permitido generar intercambio de recursos entre distintos países. Entonces, por ejemplo, estudiantes de pregrado, de maestría, que hacen intercambios entre distintos países, acompañamiento académico a personas que se van animando a estudiar estos temas de juventudes rurales. También hemos generado procesos de capacitación en temas de participación política, en temas de emprendimiento en nuestros países. Y
creo que lo más importante que hemos visibilizado y vislumbrado durante este trabajo que hemos hecho es la importancia del trabajo en red como tal, la importancia de reconocer las capacidades instaladas que tenemos cada uno de nosotros, pero también la posibilidad de que cada uno empiece a tener ese intercambio con colegas de otros países. Y en esa medida hemos podido generar una red basada en la confianza, en la generosidad para dar, en la humildad para recibir y en el afecto. Digamos, muchas veces pensamos en las instituciones de manera jerárquica, de manera en posiciones de órdenes, en donde pueda haber desconfianza, competitividad, pero la idea con esta red es pasar a otra mecánica de trabajo en la cual nosotros podamos generar diálogo desde la horizontalidad y a partir de eso nos proyectamos, digamos, como para ir dejando un mensaje final, nos proyectamos podernos seguir extendiendo a nuevos países. Eh, Creo que ya tenemos una buena cobertura en América Latina, incluso en el cono sur, en Argentina, también tenemos miembros de la red, pero el mensaje que queremos dar es básicamente que nosotros como instituciones, como universidades, como entidades territoriales, también debemos organizarnos y articularnos para responder a esas demandas que van teniendo las juventudes rurales en distintos países de América Latina. Y creo que si nosotros logramos eso y nosotros logramos generar un canal de comunicación y articulación efectivo entre organizaciones de jóvenes y organizaciones y redes interinstitucionales público-privadas, podremos lograr una mejor generación de políticas públicas para las juventudes rurales, una potenciación de las capacidades de las juventudes rurales y, en últimas, proceso de potenciación de los territorios rurales. Entonces, eso era lo que quería compartir desde esta experiencia. Nos pueden encontrar en Facebook, en el grupo Potenciando las Juventudes Rurales. Y nada, eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Emanuel, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a darle la palabra ahora a Marcela, Marcelita, y después de eso, bueno, y después a Julio para después poder discutir un poco entre nosotros esa temática que es muy relevante, como decíamos al inicio de nuestro panel. Entonces, Marcelita, ahora la palabra es contigo. Tu micrófono creo que está cerrado, no estamos escuchando. Ahora sí. No oímos aún. Tú estás con la pantalla del celular y el computador también está, porque el computador aparece que está sin volumen, que está cerrado el micrófono. No te escuchamos. Ahora. Bueno, ahora será sí. en todo caso. No sé si ahora me escuchan. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcelita Ponce de León, soy agrónoma de profesión, ya tengo algo de 10 años de experiencia con proyectos productivos en varias regiones de mi país. Vengo en representación de WIPAR Perú, una organización también de voluntarios que trabaja como una red. En realidad es nuestra red, nuestro capítulo peruano, porque WIPAR es una red de juventud juntamente que trabaja, bueno, en varios países. Y entonces vengo a contar justo la experiencia de WIPAR Perú. Para esto les voy a compartir mi pantalla para que puedan de repente, les quiero enseñar un poco las experiencias que hemos tenido y básicamente de esa manera poder de repente compartir y de repente por ahí más adelante hacer incluso trabajo colaborativo. Ok, bueno, como les estaba comentando, vengo en representación de WIPAR Perú. Somos aproximadamente 28 voluntarios en el capítulo peruano.
Esta es una foto tomada a inicios de año, cuando todavía éramos un equipo pequeño, hemos ido creciendo a través del año. Definitivamente nuestras actividades ya no son las mismas porque estamos haciendo más trabajo virtual por la coyuntura, como ustedes sabrán. Nuestra organización tiene 3 áreas: el área de programas, el área de comunicaciones y de incidencia política. Nuestras líneas estratégicas que actualmente venimos trabajando, y ya, bueno, se vienen trabajando en el 2016, desde la apertura del capítulo peruano como organización, tiene cuatro líneas. La primera tiene que ver con capacitación, la segunda con incidencia política, la tercera con comunicaciones y con articulación, ¿no? En temas de capacitación, definitivamente hay mucho que contar. Básicamente trabajamos con iniciativas con poblaciones jóvenes, tanto rurales como urbanas, a nivel de educación no formal. En incidencia política, nuestra intención es posicionar a la juventud rural en la agenda política de nuestro país, de tal manera que puedan tener una voz de cómo manifestar lo que sienten en temas coyunturales de nuestro país, y sobre todo en un tema tan puntual como es la coyuntura actual, ¿verdad? Y bueno, el tema de comunicaciones, gestionamos todos nuestros materiales, algunos eventos que también vamos generando por ahí, y el tema de articulación también es importante para nosotros poder contar con el apoyo y también colaborar con organizaciones que vienen haciendo lo mismo y que necesitan de alguna manera nuestro apoyo, y nosotros también lo necesitamos. En el tema de capacitaciones, les quería presentar esta experiencia muy bonita que justo hoy acabamos de finalizar. Es nuestra tercera escuela de jóvenes ruralistas. Es la tercera edición, es la primera virtual por la coyuntura. Han venido participando aproximadamente 60 jóvenes profesionales entre Lima, Trujillo y Arequipa, una de las 3 regiones un poco de repente donde se concentra la juventud que estudia actualmente, y algunos que también han ya terminado sus carreras. Hemos tenido expositores tanto nacionales como internacionales, y acabamos de presentar 10 proyectos de desarrollo agrario rural. Nos acaban de exponer proyectos muy interesantes con una cuota de innovación y también tomando en cuenta el género, ¿no? El perfil de estos participantes, el 70% de ellos han sido mujeres. Hemos preferido de alguna manera darle más espacio a las mujeres, que en el mundo rural normalmente a veces, incluso a nivel de formación de profesionales, somos un poco relegadas, entonces queremos darles un poco más de protagonismo. La edad promedio de los chicos que han participado en esta escuela han sido 24 años. El 85% reside actualmente en Lima por temas de estudios. El otro porcentaje residen fuera de Lima y estudian fuera de Lima también. El 67% son actuales estudiantes universitarios. Ellos están finalizando sus carreras desde el 9º año, o sea, el último año, y 67% proceden de universidades públicas. Hemos querido darle prioridad a chicos que definitivamente están estudiando en un ámbito público, porque definitivamente de repente tienen por ahí las limitaciones económicas, y que hemos querido de alguna manera apoyar a esa gente que tiene talento, que tiene liderazgo y que de alguna manera ve en el desarrollo agrario rural como un camino hacia el progreso de sus comunidades, ¿no? La segunda experiencia que tenemos durante este año ha sido el primer taller de jóvenes líderes de nuestra área de incidencia. Ellos han hecho la convocatoria y hemos contado aproximadamente con unas 11 organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y organizaciones de base de nuestro país. En conjunto con ellos hemos podido convocar a 29 jóvenes líderes de comunidades rurales de varias regiones del país, tanto de la selva, costa y sierra. El producto que ahora le estamos trabajando básicamente va a ser lograr una agenda de jóvenes rurales que nos sirva para nuestro primer Festival de Juventud Rural, que pensamos hacerlo el próximo año. La idea de este taller era básicamente enfocarnos al tema del desafío. ¿Qué hace la juventud rural ahora ante la pandemia, ante esta crisis que nadie se esperaba? Definitivamente la juventud rural siempre ha estado de alguna manera en más desventaja respecto a los chicos que de repente tienen la oportunidad de vivir en las grandes urbes. Entonces decidimos plantear esta iniciativa porque de alguna manera queríamos saber qué se estaba haciendo, qué pensaban que podría de alguna manera ayudarlos para poder ser resilientes ante este nuevo escenario, ¿no? Entonces hemos tratado temas como
vulnerabilidad de la juventud rural, empleo y educación. La mayoría de los chicos que hemos convocado, de estos 29 chicos, también han sido mujeres. Hemos tenido una participación significativa de jóvenes que representan a comunidades andinas, amazónicas e indígenas también. Hemos tratado de balancear entre jóvenes de las 3 regiones naturales del país, como les estaba diciendo. Ha sido tan exitoso este espacio que hemos generado, que incluso hemos podido generar incluso unas campañas respecto a la Semana del Campesino y la Campesina, en las cuales ellos mismos mandaron sus fotos, quisieron compartir un poco de lo que están sintiendo a través de esta experiencia que duró aproximadamente un mes. Y nos hemos sentido muy felices de poder escucharlos, y pronto de hecho vamos a tener una publicación que la vamos a trabajar con las organizaciones que nos han apoyado en poder llegar a estos chicos, para poder enterarnos de cómo está la realidad y qué es lo que ellos piensan que podría ser varias puertas o soluciones, ¿no? Propuestas desde ellos mismos. Bueno, como les estaba comentando, el taller es el principal insumo que vamos a usar para el próximo año. Estamos planteando hacer un festival de juventud rural, en donde estos 29 chicos que nos han acompañado en nuestro taller, van a ser se podría decir, los protagonistas. También vamos a contar con el apoyo de la academia, con ONGs y con organizaciones de base que se quieran unir a este evento. La idea es justamente generar un espacio de compartir de experiencias, también, ¿por qué no?, el hecho de generar espacios que los ayuden a ellos a articular entre ellos mismos, entre regiones, ya que en este primer taller que hemos podido organizar, nos hemos dado cuenta, y creo que es así en la mayoría de países, que muchas comunidades se parecen entre sí, tienen las mismas necesidades, incluso las mismas aspiraciones. Entonces a veces ellos necesitan del apoyo de organizaciones voluntarias, tal vez como la nuestra, y como organizaciones que vienen apoyándonos también, para poder generar este tipo de articulaciones y poder generar de repente sinergias entre ellos mismos como representantes juveniles de comunidades rurales, ¿no? Además, es obvio que tenemos 1.5 millones acá en Perú que están, según el censo, el último censo nacional, que pertenecen y son considerados jóvenes rurales. Por lo tanto, es un número importante el cual creo que deberíamos atender como política nacional, pero definitivamente nos agrada poder de repente contribuir en ese sentido. Eso es respecto, de repente he iniciado contándoles la experiencia en torno a las actividades de incidencia. También el año pasado, por ejemplo, estuvimos generando el primer simposio agrario, que es, bueno, la situación de la juventud, perspectivas al 2030. Fue un espacio también en el cual tuvimos apoyo de la Academia, de la Universidad Nacional de San Marcos, para ser precisa, en coordinación con los becarios de Estados Unidos, que nos apoyó también, y bueno, nuestro equipo voluntario que siempre ha estado detrás, tratando de generar un espacio en el cual también se invitaba a la discusión y experiencias de la juventud rural, en ese contexto, en el contexto de la no pandemia, ¿no? Y bueno, la nueva actividad que hemos propuesto para este año justamente ha sido en el marco de esta coyuntura de la crisis sanitaria, el cual es la declaratoria que estamos impulsando desde WIPAR Perú, en el cual se va a presentar un documento formal firmado tanto por sociedad civil como por ONGs o organizaciones que se adhieran a nuestro petitorio o declaratoria, respecto al hecho de que es importante que en líneas generales, a nivel de políticas públicas, se tome en cuenta la juventud rural, ¿no? Porque hemos estado viendo en nuestro país que se han estado lanzando paquetes de reactivación económica. Hemos hecho las indagaciones del caso y lamentablemente no hemos encontrado, se podría decir, actividades o cosas muy concretas en donde sí los chicos que pertenecen a áreas rurales puedan estar incluidos, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente en que la juventud rural es muy importante, es un factor muy importante en nuestro país, y por lo tanto estamos también impulsando desde WIPAR Perú el hecho de, por favor, decir, ¿no? Si de repente por ahí el tema va mucho más allá de generar espacios a nivel macro, bueno, en este caso la juventud rural debería ser tomada en cuenta, ¿no? Bueno, y este es el equipo de WIPAR Perú. Reciban un cordial saludo de nosotros.
Y bueno, ha sido un placer poder compartirles esta experiencia y bueno, igual quería comunicarles, de hecho, Sebastián Pedraza, él es el enlace de WIPAR Latinoamérica y el Caribe, estamos en plena levantamiento estratégico para poder abrir otros capítulos de otros países acá en Latinoamérica y el Caribe, entonces ahí de hecho ya han visto un poco la campaña que se ha hecho, se ha levantado para poder generar más espacios como estos dentro de Latinoamérica y el Caribe. Así que muchas gracias. Eso fue todo. Bueno, felicitaciones, son iniciativas fantásticas saber que ustedes los jóvenes están articulando y buscando eso, ¿no? Coincide en la intervención de Manuel como la tuya, Marcelita, necesidad de incidir en políticas públicas y que sean llevados en cuenta como actores fundamentales para el cambio y con seguridad lo van a conseguir. Ustedes tienen más ideas y son más osados y son mucho más creativos que los que ya pasamos por esa etapa de la juventud. Entonces, bienvenidas todas esas iniciativas, comiencen a buscar también enlaces aquí en el Brasil. Perfecto. Es importante unirnos todos a través de ustedes, de la juventud. Bueno, y ahora, Julio, la palabra está contigo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ahora sí, pues saludos, Marcela, Manuel y Mireia. Yo hablo desde Brasil, desde la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, Universidad de Foz do Iguazú. Y supe del evento a través de Anderson, un estudiante colombiano que está participando del grupo ahí de la organización. Varios compañeros que también fueron mis alumnos también están presentando sus ponencias en el evento virtual. Entonces me animé a dar un relato de experiencia más relacionado a lo que se hace en la UNAM, pero también en el contexto de la región, más bien plantearles como una pregunta que hicieron aquí en el chat sobre la composición social del territorio latinoamericano. Entonces creo que hay mucha diversidad, muchos escenarios rurales diferentes y es interesante como parte de mi ponencia también hablar un poco sobre la geografía de las cuestiones agrarias y fundiarias en esa región. Entonces yo empiezo hablando yo estoy en el sur de América del Sur, en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que tiene realidades agrarias diferentes en los tres países. En Brasil es el estado de Paraná, más bien de la región oeste de Paraná, que está en la frontera. En Paraguay es el estado del Alto Paraná y en Argentina de Misiones. Y cada cual tiene sus propias dinámicas agrícolas, agroecológicas, forestales, aunque muchas veces se habla de la región de frontera, mucho a partir de lo urbano, de la ciudad. Se habla, por ejemplo, de integración regional en la región de frontera. Se habla mucho, como por ejemplo en el tema de Mercosur, de los acuerdos, del tránsito fronterizo, pero los temas agrarios en la frontera no son tan hablados, porque cuando hablamos del campo, la frontera se ve mucho más extendida que solo las ciudades que están en la frontera, que en nuestro caso son Foz do Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este, en Paraguay. Pues aquí, como decía, en Brasil, en la región oeste del Paraná, y es una región que hace 30 años hubo la falencia de muchas industrias agrícolas y con eso se abrió el espacio, la oportunidad para muchos asentamientos de reforma agraria, del MST, y también un proceso de
la región, o sea, mucha diferente del escenario, por ejemplo, del norte de Brasil. Aquí hay municipios cercanos que la mayoría de las unidades fundiarias son minifundios. Y luego toda la lógica del municipio está alrededor del tema de la agricultura familiar. Pues entonces ese es un tema muy presente. Hay asentamientos de reforma agraria muy antiguos en la región y eso da un poco el tema de cómo hablar de la actuación en esa región. Eh, Cuando uno llega a la universidad en la que estoy, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, se va a encontrar con una docena de cursos, como de 29, más de 29 cursos de pregrado, cursos de posgrado, proyectos de investigación, proyectos de extensión universitaria. Y en todo este tema es muy interesante como también la venida de gente de muchos países para la universidad también hace que traigan sus realidades agrarias para compartir, ¿no? Entonces pues, se puede hablar de experiencia de agricultura familiar en Goiânia, en Colombia, en Brasil, me confundí ahora de las palabras, pero experiencia en muchos lugares, como por ejemplo, si sacamos un tema de la extensión o comunicación, trabajo del agricultor y del agrónomo, este tema puede ser abordado de diferentes perspectivas con jóvenes estudiantes de diferentes países. Entonces, esto va a ser una posibilidad interesante dentro de la clase. Eh, el tema de la extensión universitaria. Entonces, como la universidad tiene un gran espacio con convocatorias para proyectos de extensión. Entonces, hay mucha actividad de extensión tanto en la ciudad como afuera de la ciudad de Foz para desarrollar estas actividades de extensión. La extensión es muy importante porque la universidad, desde que se fundó, ha sido atacada en un contexto regional y nacional que supone que no debería abrir una universidad pública para extranjeros, ¿no? Entre comillas, y como un derecha más como a nivel mismo del gobierno actual y eh, de otra parte tiene mucha incidencia en la región, en el local, en las regiones de la cercanía de la universidad. Y es que hace un contrapunto a esos ataques, porque la universidad tiene mucha incidencia social, local, regional, ¿no? Entonces, eh, como les iba comentando, cada país tiene su realidad agraria en la frontera y la región de oeste de Paraná tiene muchas opciones interesantes para presidir en lo agrario. Y ahora hago esta función para percibir que la universidad puede hacer incidencia, esta acción en el tema agrario de la región, que se va a desarrollar independiente de que exista la universidad. Como dije, hay asentamientos muy antiguos, hubo un proceso, ¿no? Durante los gobiernos de Lula principalmente, que se apoyó mucho la compra de alimentos de estos asentamientos y que son alimentos producidos sin agrotóxicos, sin venenos. Se formó una política nacional de agroecología y producción orgánica. Y con esa política nacional también hubo los contactos para comprar los alimentos de los campesinos
para las escuelas, para el uso desde el poder público. Y eso se apoyó mucho la producción agroecológica y se apoyó mucho la formación de redes, también para lo privado, para los consumidores directos, y se impulsaron muchas las ferias de campesinos, las ferias agroecológicas, y se hizo eso que se perdió mucho después principalmente del gobierno de Dilma, pero ya durante el final de los años de Dilma ya se estaba atacando mucho las políticas de apoyo a la producción de los campesinos. Y entonces, más que nada hoy, sin ese aporte del poder público, las ferias se hacen mucho más importantes. Entonces, esas redes que se formaron desde hace 30 años siguen activas, y la más conocida de ellas se llama la Red Ecovida de Agroecología, que hace una certificación participativa de la producción de los alimentos, y impulsa mucho ese tema de la producción orgánica agroecológica. Más allá de esto, hay un evento anual en el estado de Paraná, que es la Jornada de Agroecología, que es enorme, porque ahí participan principalmente jóvenes de los asentamientos y acampamentos del movimiento de los sin tierra, el MST, que son miles y miles de personas en un encuentro que es regional, local, pero que tiene una masividad muy grande, así como todo lo que se relaciona con el MST. Y pues ha tenido mucha oportunidad de compartir. Y llega un momento entonces que los universitarios más sensibles van a participar de estas redes, participar de esos intercambios. Y en ese contexto que surge proyectos de extensión así, como el que yo le di el nombre de esta ponencia, que es el núcleo de apoyo a los pueblos de la tierra, que comenzó como un proyecto de apoyo a la juventud de un asentamiento, de una ciudad cercana a Foz. Y después que empezamos a visitar las comunidades indígenas guaraní en la cercanía, se volvió como una propuesta de apoyar a los pueblos de manera más amplia y no solo un asentamiento específico. Y apoyar e impulsar la feria adentro de la universidad, la feria agroecológica, que dio como una conformación más allá de la producción campesina, como que los propios estudiantes llevaron sus alimentos, su producción, su... Creo que se había cortado un poco, Julio. Pues Y te quedan 3 minutos, puedes cerrar. Entonces siguió así estación de universitario, de laboratorio de la cuestión agrícola. ¿Algún problema? ¿Volvió? Volviste más. Buena estabilidad. Te cortó un poco y te decía que te quedan 3 minutos. Gracias, está bien. Sí, entonces hay este observatorio de la cuestión agraria que está ahora por lanzar un atlas de la cuestión agraria en la región del Paraná. Pues así también está el curso de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la UNILA, que es un curso pues muy fértil para los proyectos, las iniciativas, aparte proyectos como el de plantas medicinales, plantas alimenticias no convencionales, apoyo a comunidades comunitarias, estructura una cantidad de formas en las que los propios estudiantes hacen su trabajo de campo a través de la incidencia en estas acciones de extensión. Así ha sido entonces un poco la construcción de estas actividades que ya sigue como con muchos desafíos, muchos retos, ¿no? Ahora con la pandemia, obviamente se suspendieron con la suspensión de las clases, se suspendió la feria
agroecológica en la universidad. Entonces empezamos a hacer la venta directa por aplicativo, por WhatsApp. Y son nuevos desafíos y no tiene ya la misma característica que tenía cuando era la feria presencial dentro de la universidad. Todo ahora está muy suspendido. Aún así, la producción campesina sigue mucho, ¿no? Mucha cantidad, a pesar de la pandemia, ¿no? Y mismo el INSS ha hecho enormes donaciones de toneladas de alimentos para apoyar a la gente más afectada por la pandemia. Entonces, eso sería un poco de compartir para concluir. Varios colegas que han participado en estas actividades están también exponiendo en este evento, lo que también me da mucha felicidad. Ok, muchas gracias, Julio. Creo que de las personas que están con nosotros aquí asistiéndonos no hay preguntas ahora, pero tenemos aún 15 minutos, bueno, 14 minutos. Si ustedes, me gustaría, a partir como de la exposición de cada uno de ustedes, hay un punto que es común, que ustedes comparten, y es la necesidad de grupos de jóvenes articulados principalmente en estructuras en red, desarrollan acciones en diferentes campos. Una reivindicación que ustedes hacen, por lo que entiendo, es que no se puede enfocar solamente en proyectos productivos, hay cuestiones en otras dimensiones que son importantes, y mencionan esa necesidad de incidir en políticas públicas. Me gustaría que ustedes comentaran un poco, así cada uno en 2 minutos, qué tipo de políticas públicas ustedes han identificado, qué demandas existen desde los grupos o de los que ustedes participan o apoyan, como el caso de Julio, para concretizar y poder avanzar con proyectos que de hecho beneficien las acciones de los jóvenes en los espacios rurales. Entonces, si pudieran contarnos un poco en ese componente de incidencia de políticas públicas, en qué líneas específicas ustedes desde sus redes o sus grupos de apoyo o observatorios, como el caso de Julio, están trabajando. Si quieren, volvemos a dar la ronda, sí, comenzando con Emanuel. Bueno, pues yo creo que uno de los retos que tenemos de cara a generar procesos eficaces de incidencia política está primero en reconocer que quienes están como con la sartén con la mango, en el mango, como diría el dicho popular, son personas que en muchos casos son adultas y están en ciudades. Entonces hay como un doble sesgo que es necesario hacerlo de presente, digamos. Desde las investigaciones académicas no se ha hecho como la suficiente incidencia mostrar eso. Los jóvenes, las organizaciones juveniles, mejor dicho, lo han dicho una y otra vez, pero siento que es necesario trabajar primero en esa sensibilidad, en los principios y en las bases de las políticas públicas. Lo segundo es que muchas veces cuando estamos planteando estos procesos de incidencia, se motiva mucho a los jóvenes a participar en grupos organizados, pero no se les da como unas herramientas para que también sea un proceso de largo plazo. Entonces, muchas veces se generan procesos participativos, pero ¿dónde está el proceso de generación de ingresos, el proceso de articulación con factores que les permita encontrar un proyecto de vida a nivel local? Y también el tema de construcción de identidad. Entonces, siento que muchas veces, muchas instituciones han caído en mirar cada uno de estos elementos por separado. Por un lado, el tema productivo, por otro lado, el tema organizativo y por otro lado, el tema identitario, por así decirlo. Creo que algo efectivo es articular al menos esos tres elementos, desde un tema político, un tema de emprendimiento, un tema identitario, primero.
Y otro elemento muy importante me parece, digamos, es como una reflexión un poco más personal de lo que he visto y también creo que lo compartiríamos con otros de los colegas de la red, es que es necesario pensar en 3T. Primero, pensar en las especificidades del territorio. Segundo, ser muy conscientes de las trayectorias de vida de los distintos jóvenes. Hay diversidad de juventudes, no todos son hijos de campesinos, así, hay emprendedores, hay mujeres amas de casa, hay una gran variedad de sujetos jóvenes rurales. Y tercero, apalancar las transiciones en momentos críticos, como por ejemplo terminar el colegio y pasar a la universidad, o terminar la universidad y encontrar ese primer eh, trabajo. Entonces son elementos importantes que considero para a realizar un proceso de incidencia en políticas mucho más efectivo. Muchas gracias, muy bien. Eso de las 3 T's me pareció súper preciso y a dónde hay que darle el foco también. Y Marcelita. Bueno, sí, efectivamente lo que Manuel dice es muy cierto. El ámbito rural y la juventud en especial es un ámbito que ahora en esta coyuntura definitivamente debería ser preocupación por lo menos de nivel de políticas públicas, creo yo. Solo complementar con lo que acaba de decir Manuel, en todo caso para mí y nosotros también como organización voluntaria definitivamente hemos visto el tema de esta poca atención que se le da a este espacio en especial, que es la juventud rural, y esto viene ya de, yo creo que desde las mismas comunidades, ¿no? En donde, por ejemplo, en mi caso personal, que he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades campesinas y nativas también, lo que he visto es que siempre de alguna manera la estructura de las comunidades siempre le da mayor prevalencia a la gente mayor, porque definitivamente ellos tienen mucha más experiencia, de esa manera se organizan y por lo tanto a veces los jóvenes quedan relegados a un segundo plano. Y creo que ahí es donde debemos trabajar. Visibilizar que la juventud, mucho más allá de que tenga experiencia o no en ciertos temas, ¿verdad? Es importante y son el futuro de estas comunidades y deben ser preparadas para poder justamente, de alguna manera, en algún momento, tomar las riendas de sus comunidades. Entonces, a mi entender, dentro de mis experiencias profesionales lo he visto mucho, lamentablemente es así en mi país, no sé si en sus países les haya parecido que sucede igual, pero creo que sí, complementando lo que dice Manuel, creo que es importante visibilizar a estos jóvenes, darle la importancia que se debe dar a estos jóvenes y a partir de ahí empezar a mapear sus necesidades, empezar a construir un poco sus fortalezas, empezar a empoderarlos también y a partir de ahí empezar a mirar justamente políticas públicas que puedan construir este tipo de juventud sin tener de alguna manera que hacer que ellos pierdan su identidad y también valorando lo que tienen hasta el momento y también, ¿por qué no?, más adelante haciéndolos partícipe de las decisiones políticas de nuestro país, que al final igual importa, ¿no? Ok. Gracias. Muchas gracias, Marcelita. Y Julio, ¿querías compartir algo con nosotros sobre ese punto? Sí. Puedes Claro, hablar, te estamos hay escuchando. muchos temas para compartir en 2 minutos. Ok. Eh, hay algo que no comenté, que el escenario de los asentamientos en la región, justamente empezamos en 2016 un proyecto con las juventudes, los jóvenes, porque los antiguos, los adultos, lideranzas comentaron que los jóvenes no se quedan en la comunidad, se van. Entonces, como que eso siempre se habla en las discusiones, ¿no? Porque la permanencia de jóvenes en el campo, la tendencia es que las comunidades se queden con las personas más adultas y ancianas, inclusive. Y cómo se da el tema de trabajo y renta para un joven de una comunidad campesina, de agricultura familiar, de reforma agraria. Entonces, es como que hay una presión fuerte en la región para trabajar en la agroindustria, que es la producción de aves, de laticinios con el nombre de cooperativas, pero son grandes agroindustrias
que, de cierta manera, coopta toda la fuerza de trabajo joven de toda la región. Lo otro también es el tema que el joven sale para la ciudad, sale para donde sea para estudiar, ¿no? Para ir a la universidad, aunque sea la universidad privada, más cercana a su ciudad, pero va ahí. Entonces, de alguna manera se tiene una idea que para tener una ascensión social, individual, profesional, es necesario salir. Y eso es como un rompecabezas difícil de responder. Lo otro es el tema, más allá de otro tema que he vivenciado aquí, es la importancia de los municipios, de, Ujú. de hablar con los municipios más que con el gobierno federal, el Estado. Los municipios tienen una importancia muy grande porque como hemos visto esa dificultad de mantener políticas con el gobierno federal, una salida ha sido, por ejemplo, la compra de alimentos por los municipios para las escuelas municipales. Entonces, ha sido posible conversar cuestiones en ese sentido, o que el municipio conceda un espacio en la ciudad para hacer la feria. Entonces, esas cosas también es un tema interesante relacionar cuestión de los alimentos y eso. Y lo último es el tema de la política pública de educación, ¿no? Que va junto del tema que yo abordé, en que cuando se hace la educación para jóvenes del campo, no es una educación sobre el campo, y no es una educación para el campo. Entonces, lo que se va a hacer es como que sacar de un contexto y ponerle en otro contexto que no está hecho para esa dinámica y para esa realidad. Entonces, el tema de la educación también, como política pública, es muy importante. Existe el Programa Nacional de Educación para la Reforma Agraria, que aseguraba cursos específicos, técnicos y universitarios para los jóvenes de los asentamientos de reforma agraria. Y esos programas se han cerrando también bastante, también las escuelas itinerantes dentro de las comunidades, pero eso existió, sigue existiendo de alguna manera. Entonces se habla mucho de ese tema de la educación en la reforma agraria. Eh, Más allá también estamos hablando desde una universidad, entonces también que es importante, muy importante para recibir a las juventudes campesinas, pero de hecho no hay una política en UNILA voltada para ese tema de la juventud campesina. Ni mismo ese curso de licenciatura en educación en el campo, que es muy común en Brasil, ni eso se logró abrir en los primeros años de UNILA, y todavía con la crisis universitaria, la crisis de financiamiento, todo eso se ha aplazado más estas cuestiones. Entonces, aún así, es importante la UNILA para tener esas políticas de educación, también para los jóvenes indígenas, los liderazgos indígenas. Se ha empezado la selección, el proceso de admisión específico para indígenas, y ha sido, por ejemplo, algo importantísimo en la universidad. Y va mucho más allá con observatorios de cuestiones indígenas, y ese es el tema, ¿no? O sea, aunque haya un curso de desarrollo rural en la universidad, aún así la universidad mira muy poco a las temáticas de las ciencias agrarias, las cuestiones del campo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo siempre es el villano en estos eventos nuestros. Habría muchas cosas más que pudiéramos compartir, pero ya la experiencia de ustedes tres es muy rica. Podemos así rápidamente, o yo podría un poco sin tener toda la información de la riqueza de los proyectos que ustedes lideran o de los cuales ustedes hacen parte, pero hay una coincidencia a pesar de la diversidad de países y la diferencia de países entre como Colombia, Perú y Brasil, de las necesidades de los jóvenes rurales de ser reconocidos,
que los jóvenes rurales no son el futuro, yo creo que son el presente, que es necesario que ustedes como jóvenes rurales, siendo el presente, tomen espacios de decisión y esos espacios de decisión miren para lo rural y para sus diversidades y no solamente para lo productivo, sino para otro tipo de dimensiones que los jóvenes, como cualquier otro individuo de la sociedad, también añoran y trabajan y se desenvuelven. Entonces, sacamos, por lo menos yo aprendí de ustedes hoy mucho, sobre ese punto de ver al joven, no como el joven rural como el hijo del campesino solamente, sino como aquel joven con aspiraciones y con derechos y con la necesidad de ocupar espacios de decisión. Y las formas que ustedes están articulando como redes son, creo que, uno de los caminos y las estamos viendo y estamos viendo cómo estas redes se están tejiendo en América Latina para que la voz de los jóvenes cada vez sea más escuchada y llevada en cuenta, de hecho, en acciones que cambien las realidades de los mundos rurales. El mundo rural depende de ustedes. Eso yo creo que cada vez está más claro. Entonces, muchísimas gracias, Manuel, Marcelita, Julio, por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme permitido acompañarlos y conocerlos y esperamos que en algún momento nos volvamos a encontrar. Ahora el foro está terminando, viene una reunión, un momento que creo que es muy bonito, muy emblemático de toda esta semana de trabajo, que es la carta de consenso. Así que creo que este foro comienza, pero no, la idea de los que idealizaron el foro es que no termine aquí, sino que a partir de las discusiones de esta semana puedan continuarse tejiendo estos lazos de amistad en América Latina. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo panel, creo. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, saludos.